Regresamos nuevamente aquí en Contexto, abriendo la conversación en Michoacán. Estamos conversando en esta mesa de análisis con Camila Islas, titular del espacio de Fórmula Noticias Michoacán aquí en Radio Fórmula Morelia, y con Arturo Molina, el jefe de redacción del periódico Publimetro. Bueno, pues allí está este tema que ha generado mucha polémica, mucha controversia. Pues simplemente uno esperaría esto, que este tipo de decisiones ahora y en el futuro se transparentaran, ¿no? Estos proyectos tendrán que presentarse a la población y resolver todas estas dudas, aclararlas y llegar a acuerdos para dejar a todos, me parece, satisfechos. Creo que es noble, es entendible estas preocupaciones por parte de la gente que vive en este sector, porque ya lo hemos visto, la deforestación en el municipio de Morelia, yo creo que es muy notorio, ¿no? Y yo le pondría sobre todo el énfasis a los desarrolladores inmobiliarios que si uno no hemos tenido esa precaución, si uno se pusiera a contar los miles de árboles que han derribado para construir desarrollos inmobiliarios en el municipio y después para sembrar también pues aguacates, este problema sería nimio. El tema aquí es que creo que ya ha llegado a tanto la preocupación y el hartazgo de la gente que quizá mucha de esta molestia la deriva justamente en esta obra. Mira, yo creo que haría un llamado a la población yo, como ciudadano. Antes teníamos una tradición aquí en Morelia, ustedes recordarán, de que fuera de las casas siempre había un arbolito. Uh-huh. Se perdió de alguna forma esa tradición, ¿no? Como que en algún momento alguien dijo, oye, pues los árboles levantan la banqueta y generan basura. Vamos a talar. Muchos especies, sí. También los ciudadanos hemos contribuido en gran medida a la deforestación urbana, a la construcción de vivienda, para construir una cochera, para poner un puesto de tacos, para poner lo que tú quieras. Hemos contribuido a esto. Y mira, este tema va a regresar el próximo año. Se prevé que el próximo año sea muy, muy caluroso por el fenómeno del Niño, que ya se prevé sea el más potente de la historia reciente. Y esto va a traer olas de calor muy fuertes en Morelia. A ver, yo veía algunos registros de históricos de Morelia, donde la temperatura promedio era de entre 23 y 27 grados Celsius. Uh-huh. Por medio al año. Morelia hemos estado llegando hasta los 36 grados uh-huh. directamente en la capital michoacana por las olas de calor, y deriva justamente de la pérdida de la superficie forestal de la zona urbana. Entonces, pues yo le dejaría la tarea a la gente, pues vamos a poner un arbolito fuera de la casa, y créanme que esto hace la diferencia en términos ambientales. Y bueno, creo que lo positivo de todo esto, lo que podemos observar es cómo las personas se están uniendo con un mismo fin, ¿no? Que ya están alzando la voz, que están señalando, y lo hemos visto con estas movilizaciones ahí en Tres Puentes. Ojalá se puedan dar las autoridades la oportunidad de escuchar realmente con empatía lo que está pidiendo la gente. Pues allí está, seguramente, como mencionamos, se va a seguir dando en otros aspectos, y pues allí está las propuestas que hace la ciudadanía, las respuestas también de las autoridades, y bueno, ojalá que ese tipo de proyectos también pues no sean reservados, estén a la vista de toda la gente, y toda la información fluya con total transparencia. Finalmente, la información que se ha vertido es pues la información oficial, la información que ha vertido el Ayuntamiento de Morelia y el gobierno de Michoacán. Bueno, hay otro tema también que ha generado muchísima polémica a nivel nacional y que impacta finalmente pues incluso en entidades como Michoacán, por las decisiones que se van a tomar en un futuro muy cercano, y tiene que ver con el escándalo sobre el caso Rochamoya. A mí me gustaría ponerlo de esta manera. No solamente por el regreso del gobernador con licencia Rubén Rochamoya, según eso, sin avisarle absolutamente a nadie, me refiero de la Presidenta de la República, a Morena o a pues el resto de sus homólogos, los gobernadores del estado, generó mucha molestia por parte del gobierno federal y de su partido, y finalmente duró 34 horas en el cargo. Aquí mi pregunta es, ¿por qué Rochamoya tendría que avisarle de su regreso a alguien más fuera de las autoridades de su estado? El Congreso de Sinaloa fue el que le autorizó su regreso y finalmente estar ahí. 2, si Rochamoya fue un gobernador democráticamente electo, con todo lo que se sabe de la elección del 2021, bueno, pues él estaría en todo el derecho de regresar a gobernar el estado pues, el cual es titular. Y 3, ¿por qué finalmente se le pidió que regresara otra vez a su casa
por parte de los gobernadores de los otros estados. O sea, yo no entiendo un gobernador de otro estado pidiéndole a un homólogo pues que se retire, ¿no? Que afecte esta decisión, afecta a la presidenta, que afecta a la soberanía. A ver, no existe un solo argumento jurídico ni constitucional que le impidiera a Rubén Rocha Moya regresar. Justamente, Mario, yo coincido. Creo que el error más importante de Rocha Moya en este fin de semana fue haber solicitado de nueva cuenta la licencia. Porque sí vimos comunicados, ese comunicado de la CONAGO, de la Confederación Nacional de Gobernadores, donde le exhortaban a no anteponer sus intereses personales. Vimos la publicación de Claudia Sheinbaum. Pero es un gobernador electo popularmente. Nos caiga bien o nos caiga mal, con lo que tenga, es un gobernador electo popularmente en un estado autónomo de la República, que no le debe cuentas prácticamente, pues al menos no a otros estados. De Sinaloa, ¿no? Así, le debe cuentas al pueblo de Sinaloa. Ahora, yo preguntaría, ¿dónde están las investigaciones de Estados Unidos? Porque hubo ahí una solicitud de la Fiscalía de Nueva York para que se le presentara a Rocha Moya, pero no había una acusación como tal, no hay una carpeta de investigación, no hay ni siquiera un señalamiento directo en contra. Incluso se hablaba de, te pueden haber citado a declarar sin necesariamente estar involucrado en un hecho delictivo, sino como testigo. Obviamente hay una situación muy compleja en Sinaloa por la captura del Mayo Zambada, donde habría estado involucrado entonces el entonces ex rector de la Universidad de Sinaloa, y muchos otros temas que evidentemente envuelven a Rocha Moya, pero a mí me preocupó justamente la reacción del gobierno federal y de los gobernadores como diciéndole, no, tú vete y escóndete, Morena, y tú vete y escóndete a tu casa. Yo dije, pues, ¿qué le saben, no? O sea, es que creo que la reacción de todos fue como de, ¿por qué el partido le está pidiendo que él mejor se vaya a su casa y se esconda? Después de que lo defendió a capa y espada, ¿no? Exactamente. Es que justamente yo hace 3 meses veía esto al partido diciendo, no, es que no está acusado. Esto que yo acabo de comentar que es real. Veía a Claudia Sheinbaum decir, es que no nos han presentado pruebas, ¿cómo le hacemos? No nos han presentado pruebas y nosotros como gobierno de la República no tenemos ningún tipo de no lo estamos investigando, ni la FGR tiene una denuncia en contra del gobernador. Entonces, por eso extraña justamente este posicionamiento de Morena. Y mi pregunta, y creo que de las que todos estamos en esta mesa y de los ciudadanos en general, es, pues, ¿qué sabe la presidenta? ¿Qué saben los gobernadores? ¿Qué sabe el partido Morena sobre Rocha Moya? Que le dijeron, no, espérate, tú ni regreses al gobierno. Porque incluso la presidenta salió y dijo algo muy relevante ayer, que era, pues, quien llegue de manera interina al gobierno de Sinaloa ya se va a quedar hasta el proceso electoral y va a entregar el gobierno. Que es una decisión exclusiva del Congreso de Sinaloa. Pero me llamó la atención que la presidenta lo dijo, no, quien llegue al gobierno de manera interina, que se definió ayer, es una mujer, va a llegar y va a entregar la estafeta del gobierno al siguiente mandatario. Y fue como de hora. Y bueno, Cami, finalmente hay otros acusados, entre ellos un senador de la República, Enrique Insunza, que pues estaría teóricamente en la misma situación que Rubén Rocha Moya, pero él no ha solicitado licencia, sigue cobrando, aunque sin presentarse a trabajar, y sigue moviéndose sin ningún problema, y nadie se refiere a él. Entonces la pregunta es, ¿por qué Rocha Moya sí y el senador Insunza no? Sí, y aparte ya van varios golpes duros para el partido Guinda, ¿no? En estas últimas semanas, porque mientras se está dando todo este caso de Rocha Moya que deja bastantes cabos sueltos, también se está dando esta polémica carta, esta controversia de Andrés Manuel López Beltrán, porque no le gusta que le digamos Andy, está enfrentando él su propia crisis después del retiro de su visa estadounidense. Entonces son 2 vertientes que le están dando al partido Guinda, y lo que sí es que si nos enfocamos en Sinaloa, lamentablemente quien está pagando el costo más alto son los habitantes de Sinaloa, y también el rechazo a Rubén Rocha Moya no necesariamente se está traduciendo al momento como un rechazo a Morena en Sinaloa, ¿no? Esa parte que menciona acá es muy interesante, a ver si ahorita regresando a la pausa lo comentamos. Pese a lo que ha estado viviendo el estado de Sinaloa desde hace muchos años, pero específicamente desde este pleito interno del cártel de Sinaloa entre Mayitos y Chapitos, los resultados de las encuestas colocan a Morena todavía muy arriba, cosa que pues yo creo que los politólogos tendrán que explicarlo en algún momento, pues qué es lo que pasa con la ciudadanía en estos casos. Vamos a hacer una última pausa y regresamos aquí en Contexto abriendo la conversación.